Muy bien, entonces vamos a empezar la sesión de hoy día, ¿correcto? Bien, lo que vamos a hacer hoy día, jóvenes, es la matriz extracelular e intracelular. Ya nosotros hemos estado viendo cada una de las estructuras o componentes. La semana pasada estuvimos viendo el tema de la célula, específicamente la membrana celular, y más profundamente el tema de lo que es eh, los transportes, ¿no? Los transportes celulares, que en ese caso los transportes celulares habíamos mencionado, ¿no? Como la difusión, la ósmosis y la diálisis, que esos transportes abarcaban en el tema de transporte pasivo. Cuando hablábamos de un transporte pasivo, en el tema de que se refería a que no quería o no utilizaba energía, no había un gasto de energía en sí, ¿no? Entonces, eso por un lado. El otro tipo de transporte era el transporte pasivo, ¿no? Perdón, el transporte activo, en la cual el transporte activo nosotros sí había un gasto de energía. ¿Qué energía, profesor? ATP. Bien, entonces, y ellos nos permitían el ingreso y salida de biomoléculas o elementos necesarios para la célula, ¿no? Bien, ahora, nosotros para formar esta célula necesitamos algo, ¿no? Entonces, yo pregunto aquí, bueno, vamos a ver este video antes, ¿sí? Me confirman si lo escuchan. ¿Escuchan, jóvenes? No, profesor. Creo que tiene que compartir con audio, profesor. A ver, vamos a ver un momento. Veamos qué se ¿Se puede escucha ahí? encontrar si nos acercamos con el microscopio electrónico. Sí, profesor, ya se escucha. Ya, listo. Vemos este video. Para la comunidad médica, el tejido que rodea la célula no tuvo ninguna importancia por muchos años. ¿Será que es realmente un material de relleno? ¿Es posible que no tenga ninguna función? Veamos qué se puede encontrar si nos acercamos con el microscopio electrónico. A simple vista, la estructura exterior se asemeja a una matriz. En realidad observamos una red de biopolímeros de azúcar que rodea todo el espacio tridimensional. Muy prominentemente, aparece entrelazándose una variada red de fibras estructurales como el colágeno y la elastina. Detengámonos un poco en estas dos estructuras. El colágeno se observa en forma de fibras de mayor grosor, constitución fibrilar y ondulada, sin extremos libres ni anastomosis, mientras que la elastina presenta fibras delgadas, rectilíneas, que se ramifican y anastomosan. También encontramos una rica red microcirculatoria encargada del intercambio de nutrientes y el transporte de biomarcadores. Es la vía de llegada de componentes estructurales inmunológicos. Cerca a los vasos sanguíneos o repartidos por la matrix se encuentran las células cebadas. Recorriendo a la matrix aparecen los fibroblastos con un gran núcleo compuesto por nucleolos. Los macrófagos fijos, claves para los procesos de defensa local, de forma irregular, con numerosas prolongaciones y vacuolas. Nos cruzamos con unos conglomerados de células adiposas en forma de esferas brillantes de tamaños variables. Observamos también una intrincada red de fibras nerviosas terminales que inician o terminan en la matrix. Estas fibras estructurales hacen contacto con la membrana celular. Se hace evidente esa interconexión de la matrix extracelular con la matrix intracelular del citoesqueleto, que llegando hasta el núcleo de la célula, permite que la bioinformación haga contacto con la matrix intranuclear e impacte sobre el ADN. Muy bien, jóvenes. Listo. Bien, con lo que nosotros hemos visto, En Latam, ¿qué los hemos visto sabores ahí? de Perú nos ¿Quién inspiran me a dice? volar. Con sus ingredientes y ¿Qué hemos visto ahí? ¿Quién me dice? A ver. Todo el funcionamiento. Muy bien. El funcionamiento, ¿no? El funcionamiento de cómo nosotros vamos, las células se van entrelazando, ¿no? Se van entrelazando entre sí, ¿no? Entonces, ¿cuál es la importancia de esta matriz extracelular para la célula? ¿Alguien tiene alguna idea de cómo nosotros podemos, este,
¿Es importante este tema de la matriz extracelular? ¿Será importante para transporte? ¿Qué me dicen? Sí, profesor. También mencionaba al citoesqueleto, que algo como el extra e intramolecular. Muy bien, un punto importante es eso, ¿no? Recuerden, la célula es como una casa, ¿no? Para formar y dar sostén y sujetar a la célula nosotros necesitamos columnas. Y una de esas columnas es el citoesqueleto, ¿no? Que está debajo de la membrana. Ellas son los pilares, las bases que aseguran que la célula se forme y forme toda la estructura. Entonces, una función importante de la matriz extracelular es el citoesqueleto. Ahora, este citoesqueleto se forma a partir de proteínas, porque recuerden que las proteínas son importantes porque cumplen la función estructural, ¿no? Y eso me permite que los componentes que se encuentran afuera puedan ingresar, ¿no? Puedan ingresar. ¿Y qué componentes hay fuera de la célula, jóvenes? Encontramos carbohidratos, lípidos, proteínas, que son nutrientes, para decirlo así, necesarios para la célula. ¿Por qué necesarios, profesor? Porque me permiten obtener ATP, ¿correcto? Muy bien, entonces en base a eso, entonces lo que nosotros vamos a ver es reconocer cada uno de esos componentes que cumple la matriz extracelular y la matriz intracelular. Cuando nosotros hablamos de matriz extracelular es lo que dijeron por ahí ustedes, ¿no? Es todo el armazón, todas las columnas que forman a esa célula, ya sea un glóbulo rojo, forma un leucocito, forma a una célula vegetal o una célula animal, ¿correcto? Muy bien, listo. Entonces vamos a definir eso, ¿correcto? Bien, empezamos entonces. Cuando hablamos de matriz extracelular o MEC, ¿sí? Hablamos de matriz extracelular, hablamos de matriz de adhesión celular también, que son las formas o las estructuras que se basan en proteínas en el tema de la polimerización para poder ensamblar esas proteínas y formar todo el caparazón de la célula, ¿no? Entonces, es todo ese conjunto de proteínas que van a permitir formar a todas esas estructuras que ustedes han visto en el video y como ven en estas imágenes, ¿no? Son redes, todas esas redes o columnas proteicas son las que van a permitir formar a las células, ¿no? ¿Y quiénes son esas macromoléculas proteicas, profesor? Tenemos a los proteoglucanos, a los glucoaminoglucanos, tenemos a las fibras de colágeno, como lo dijo en el video, ¿no? A los glucoproteínas, que todas ellas son biomoléculas que van a permitir cumplir esa función estructural, ¿no? Entonces, si me permite cumplir esa función estructural, entonces, entre esos componentes tenemos ¿a quién? Colágeno y elastina. Colágeno y elastina, ¿no? Son lo que nosotros abarca en casi toda nuestra estructura del cuerpo. ¿Por qué? Porque ellos tienen una función estructural. Ellos son toda la arquitectura de nuestro cuerpo, toda la arquitectura de nuestras células, de nuestros adipocitos, ¿no? De nuestros mastocitos, de nuestros monocitos, de cada una de esas estructuras o células que conforman, ¿no? Siendo, como lo dije, el colágeno la proteína más abundante de nuestro cuerpo. De ahí tenemos otro tipo de componente del MEC, o la matriz extracelular. ¿Cuál es? Los proteoglucanos. Estos proteoglucanos van a rellenar esos espacios extracelulares que ustedes ven por aquí, que lo señalo con mi cursor, ¿no? Y que por ahí va a permitir el ingreso o salida de los nutrientes que son requeridos o necesarios por la célula, ¿no? Mencionar que estos proteoglucanos son disacáridos, ¿no? Pero estos disacáridos permiten formar largas cadenas en la cual permite rellenar estos espacios extracelulares. Muy distinto al colágeno, jóvenes. Recordar que el colágeno es una proteína, ¿no? Y es la más abundante y cumple, al igual que la elastina, que también es una proteína, cumple en función estructural, ¿sí? Otros componentes de la MEC o de la matriz extracelular, como lo vieron o lo escucharon en el video, son las fibronectinas y las lamininas. Estos cumplen función
receptora o de comunicación. Cuando hablo de receptoras y comunicación, es la que va a permitir, como ven ustedes aquí, la comunicación entre el medio externo con el medio interno, ¿no? Y otro punto importante o función de estos componentes es la adhesión celular, ¿no? Va a permitir que las células estén conectadas ante cualquier situación que se presente o que pueda formar una nueva estructura, ¿no? Porque recuerden que el conjunto de estas células cuando se van uniendo y que tienen la característica que cumplen la misma función y que tengan la misma estructura, van formando a los tejidos, ¿no? Tejido óseo, tejido epitelial, dependiendo de qué tejido formen o tengan esa especialización las células, ¿no? Y recordar que estas fibronectinas y estas lamininas son dos tipos de glucoproteínas, ¿correcto? Y que cuál es la función de estas glucoproteínas es la adhesión celular y la comunicación. Sí, la comunicación entre célula y célula. ¿Correcto? Bien. Y las funciones que cumplen, que ya lo hemos dicho, ¿no? Uno, estructural, mantiene la forma de la célula, por ejemplo, los cartílagos, ¿no? Permite la adhesión. ¿Qué glucoproteína permite la adhesión? Las fibrolectinas y las lamininas, ¿no? Entonces, esa es función estructural que cumple el MEC, ¿correcto? Entonces, recordar, o le vuelvo a mencionar, que los componentes del MEC tenemos al colágeno, a la elastina, ¿no? A la fibronectina, ¿no? A las lamininas, que son componentes que permiten que cumpla esta función, cada uno de ellos, ¿no? Entonces, estructural, mantiene la forma de la célula, ¿no? Adhesión, ¿no? Que permite que las células se vayan uniendo, como ya les mencioné, para formar tejidos, ¿correcto? Otra función del MEC, ¿cuál es, profesor? La comunicación, ¿no? La comunicación que va a haber. Y un ejemplo de ello es el plasma sanguíneo, ¿no? A otro tipo, los grupos sanguíneos, ¿no? Los grupos sanguíneos se comunican, ¿no? Mediante una célula emisora y una célula diana, que va a permitir que se reconozcan y no haya ningún tipo de situaciones, ¿no? Porque recuerden que en los grupos sanguíneos, nosotros siempre cuando hay el tema de las transfusiones, tiene que haber esta palabrita que se conoce como la compatibilidad. Entonces, este MEC permite que nuestras células sanguíneas sean reconocidas, ¿no? Gracias a estos componentes. Y otro es que el lugar de reacciones, ¿no? En la cual va a permitir que en algún sector de las células haya esa degradación y resección. ¿Y dónde es eso? ¿Quién permite, qué organelo permite eso? ¿No? Los lisosomas, ¿no? Los lisosomas, ¿no? Pero hay un transporte de vesículas que es lo que nosotros conocemos como la endocitosis. ¿Se acuerdan? Que en la endocitosis teníamos a la pinocitosis y a la fagocitosis, ¿no? Y la fagocitosis, a través de una célula que es la que nos conocemos como los macrófagos, ¿qué va a hacer? Ella va a arrasar todo lo que encuentra, ¿no? Los áreas de disposición de residuos que la célula después de alguna lucha que haya tenido con alguna bacteria o virus o alguna célula que no tenga ese funcionamiento adecuado, la misma célula la elimina y la deja ahí y pasan los macrófagos y se lo llevan, ¿no? Entonces, esos componentes permiten ese funcionamiento, ¿no? Entonces, función estructural, función comunicativa y función de degradación y resección de desechos que la célula descarte, ¿no? Bien, entonces, eso es con el MEC. Ahora, con el MIC, ¿no? La matriz intracelular. Cuando hablamos de la matriz intracelular, básicamente ya en mi cabecita entra ¿qué cosa? El citoplasma, que es el espacio, el área donde se va a instalar varias funciones. Una primera función del citoplasma es que me permite, ¿qué cosa? La sujetación o la adhesión de organelas. Es uno, ¿no? Otro, el núcleo, establece el núcleo ahí, ¿no? Está ahí también adherido el núcleo y lo estabiliza el citoplasma, ¿no? Ahora,
Y otra función del citoplasma, ¿cuál es, jóvenes? Es permitir, ¿no? Es permitir las reacciones químicas, jóvenes. Reacciones químicas. ¿A qué se refiere con reacciones químicas? Al metabolismo, ¿no? Al metabolismo. ¿Y qué es el metabolismo, profesor? ¿Quién? A ver, ¿quién me menciona qué es el metabolismo? A ver, Maite, ¿qué es el metabolismo celular? ¿Qué me permite el metabolismo gracias al citoplasma? Maite, Gino, Sí, profesor. ¿qué me permite Eh, el metabolismo? Profesor, o sea, nos permite convertir y usar energía, Muy ¿no? bien, Gino, correcto. Gracias, Gino. Muy bien. Eso es, ¿no? El citoplasma es importante porque me permite cumplir una función específica del ser vivo. ¿Cuál es esa? Metabolismo. Y con ese metabolismo me permite formar energía. Profesor, ¿y esa energía cuál es? El ATP, ¿no? El ATP. ¿No? Y eso dentro del citoplasma. ¿Y por qué, profesor? Ah, sencillo, porque recuerden que el citoplasma son nutrientes necesarios que recibe el nombre de citosol. Ese citosol es una sustancia gelatinosa que me permite tener nutrientes y que las enzimas permitan generar metabolismo con esos nutrientes. Y el y la actividad o la reacción metabólica que ocurre ahí, ¿cuál es? ¿Alguien sabe cuál es esa actividad exclusiva del citoplasma que se realiza ahí? ¿Alguien sabe? La glucólisis, jóvenes, la glucólisis, ¿no? La glucólisis se realiza en el citoplasma, en esa sustancia gelatinosa conocida como citosol, jóvenes, ¿no? Ahora, para profundizar un poquito ahí, recuerden que la glucólisis va a funcionar en dos medios o dos vías, en la vía aeróbica y en la vía anaeróbica. ¿Correcto? Que esa glucólisis funciona, como su mismo nombre lo dice, va a funcionar por la degradación de la glucosa, ¿correcto? Y que a partir de esa glucosa yo puedo obtener ATP, ¿no? ATP. Como lo ven acá, ¿no? Esta glucólisis, a partir de una glucosa, ¿cuál es el producto? El piruvato, ¿no? A partir de aquí, jóvenes, a partir de aquí, dependiendo a dónde voy, si necesito oxígeno, ingreso a este organelo que está aquí. ¿Cómo se llama este organelo que está aquí, jóvenes? Se llama mitocondria, ¿no? En la mitocondria, cuando entramos a la vía aeróbica, cuando hago uso de oxígeno, ingreso a la mitocondria, ¿correcto? Y aquí este piruvato ingresa. Y aquí se realiza el ciclo de Krebs, ingresa a la cadena transportadora de electrones y se forman mis ATPs. ¿Correcto? Pero, profesor, ¿el piruvato también puede entrar a otra vía? Claro, puede entrar a otra vía. ¿Cuál es esa vía, profesor? En la vía que no hay oxígeno, a la vía anaeróbica. Y que, por ejemplo, les doy un caso ahí, en los músculos. Los músculos realizan esa vía. ¿Por qué? Porque no hay presencia de oxígeno. Entonces, si al no haber presencia de oxígeno, entonces ese piruvato, cuando hay contracciones musculares, ¿sí? Cuando hay contracciones musculares, ¿no? Ya no realiza ciclo de Krebs, no realiza cadena transportadora de electrones, ¿no? No ingresa ahí, sino ingresa a lo que nosotros conocemos como las fermentaciones, jóvenes, ¿sí? Fermentaciones, ¿no? Y si hablamos de músculo, hablamos de la fermentación láctica, que es la que le va a generar esa energía, ¿no? Para generar las contracciones o el movimiento de nuestros músculos, ¿no? Entonces, esto es algo que se realiza a nivel de qué, profesor? Del del citoplasma, ¿vale? Muy bien. ¿Hasta aquí me entienden? ¿Alguna pregunta con respecto a esto, jóvenes?
¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Abril, Hani, Eduardo. Claro, profe. Todo Vale, claro. muy bien, correcto. Gracias, Abril. Muy bien, entonces recordar, les vuelvo a mencionar, esta glucólisis puede entrar a la mitocondria cuando hay oxígeno o cuando no hay oxígeno realiza fermentación, ¿correcto? Bien, entonces eso me lo permite ¿quién? Un componente, que es el citosol o el hialoplasma, ¿vale? Entonces, ¿qué más tiene ese citoplasma? Ya lo mencioné, tiene organelos y también permite al citoesqueleto, porque el citoesqueleto también es importante para nosotros, ¿correcto? Bien, listo. Ya hemos dicho, citoplasma, 70% a 90% contiene agua y abarca, ¿no? Algo importante de nutrientes, ¿no? Proteínas, lípidos, glúcidos, ácidos nucleicos, ¿no? Que están disueltas en este citosol, ¿no? Y permite las reacciones químicas. Y una reacción química que ocurre en el citoplasma es la glucólisis. Un dato adicional, jóvenes, en la glucólisis, a partir de una degradación de glucosa, yo formo dos piruvatos, ¿sí? Ese es un dato adicional. Que ese piruvato ya sabemos a dónde ingresa, ¿no? A dos vías, ¿no? Puede ingresar al ciclo de Krebs, ¿no? O puede ingresar a la fermentación. Eso siempre y cuando haya oxígeno para el ciclo de Krebs y no haya oxígeno, realiza fermentación, ¿vale? Bien. Entonces, otro componente que hemos dicho es el citoesqueleto, que ya habíamos dicho que ese citoesqueleto, todo el armazón o toda la estructura de la célula es proteínas, ¿vale? Ya lo hemos mencionado. Entonces, dentro del citoesqueleto, ¿cuál es su función? Formar a la célula, ¿no? Organizar a la medio interno de la célula, del citoplasma, para distribuir con cada uno de los organelos que instala, ¿no? Dentro de la célula, ¿no? Y dentro de ese citoesqueleto tenemos tres componentes, que son los microfilamentos, ¿no? Intermedios, los microtúbulos, perdón, filamentos intermedios, microtúbulos y microfilamentos, ¿vale? Repito, microtúbulos, microfilamentos y filamentos intermedios. Son los tres componentes que forman al citoesqueleto, ¿sí? Al citoesqueleto, ¿correcto? Entonces, ese citoesqueleto le va a dar estabilidad, soporte, sujetación a toda la estructura celular. Por ejemplo, estos microfilamentos están conformados por unas proteínas. ¿Cuáles son esas proteínas, profesor? Actina y miosina. Que esa actina y esa miosina, ¿no? Van a formar a todos los músculos, a todas las células musculares. Y ellas me permiten la contracción del músculo. ¿Correcto? Los filamentos intermedios son el que le van a dar el respaldo y esa estabilidad, ¿no? Y esa estabilidad, ¿correcto? Ahí están ¿quiénes? Ahí están la elastina, el colágeno, ¿correcto? Que ya les dije que ese colágeno está en todas las partes de nuestro cuerpo, ¿vale? Y los microfilamentos, profesor, los microfilamentos, ¿no? Está conformado por una proteína que recibe el nombre de tubulina, ¿correcto? Esta tubulina permite formar a un triplete de microtúbulos, que es lo que nosotros conocemos como los centriolos. Ahora pregunto, jóvenes, estos centriolos, ¿dónde va a ser importante en nosotros? ¿Quién sabe? A ver. Los centriolos, que son microtúbulos, es un triplete de microtúbulos formado por tubulinas. ¿Por qué es importante? ¿Dónde va a participar estos microtúbulos? A ver, ideas. ¿Quién me dice?
Ángela, Eduardo, Mariana, Abril. ¿Quién me dice? ¿Por qué es En el importante sistema digestivo, Mantener la forma de la célula. Por ahí dicen mantener la forma de la célula en el sistema digestivo. A ver, más ideas. La mitosis, profesor. Correcto. En la mitosis. Los centriolos son importantes para la mitosis. En pocas palabras, los centriolos van a participar en el ciclo celular. ¿Sí, jóvenes? Participa en el ciclo celular los centriolos, ¿vale? Entonces, ese triplete de microtúbulos, que son proteínas conocidas como tubulinas, van a participar en el ciclo celular. ¿Por qué, profesor? Porque esos centriolos van a formar ¿a quién? Al uso cromático. Y ya sabemos todos que ese uso cromático es el que va a permitir alinear los cromosomas o los va a separar, dependiendo en la fase donde nos encontremos. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, esos son los componentes del citoesqueleto. ¿Sí? Bien. Ahora, lo otro dentro de la célula, ¿sí? Dentro de la célula está que va a permitir establecer o adherir o la adhesión de organelas, ¿no? ¿Qué organela, profesor? Ahí está. Bueno, otro componente o característica de la célula que es el núcleo, y ahí vienen los organelos, ¿no? Tenemos el retículo endoplasmático, los dictiosomas o conocido como aparato de Golgi, los lisosomas, las mitocondrias, los plastidios, las vacuolas y los peroxisomas. ¿Correcto? Entonces, esos organelos están dentro de la célula animal y la célula vegetal. Recordar, los plastidios, nosotros no tenemos plastidios, jóvenes. Los plastidios están presentes en la célula vegetal. Y si se acuerdan, y les pregunto, a ver, Gracie, ¿cuántos tipos de plastidios tenemos? ¿Mm? ¿Quién me dice? A ver, Gracie, lo vimos la semana pasada, en práctica. William, ¿cuántos plastidios tenemos? Bueno, nosotros no, ¿no? Sino la célula vegetal, ¿no? Tres, profesor. ¿Cuáles son? Cloroplastos, cromoplastos y leucoplastos. Muy bien. Los cloroplastos, los leucoplastos y los cromoplastos. Y lo vimos en práctica la semana pasada, jóvenes. Y dijimos que los cloroplastos cumplen función de fotosíntesis, ¿no? A través de la clorofila. Leucoplastos me permiten almacenamiento de sustancias o reservas. Y lo hemos visto, ¿no? ¿Se acuerdan cuando vimos a los amiloplastos? ¿Se acuerdan? En la papa, ¿no? Y los otros son los cromoplastos. Cuando los vimos, esos cromoplastos que almacenan color, ¿no? Color. ¿Quiénes son? Lo vimos en el ají, en la zanahoria, ¿no? ¿Sí? Entonces, y esos plastidios están en los vegetales. Otra diferencia en los animales es que no hay pared, ¿no? No hay pared, jóvenes. La pared es de los vegetales, ¿correcto? Ahora, hay un organelo que forma a los lisosomas, a las vacuolas y a la pared celular de los vegetales. Ese organelo es un conjunto de vesículas, ¿no? Que recibe el nombre de dictiosomas, o también conocido como ustedes comúnmente lo conocen como aparato de Golgi, ¿sí? Como aparato de Golgi. Entonces, dato importante ahí, jóvenes, el aparato de Golgi forma pared celular de los vegetales, lisosomas
vacuolas. Y un dato adicional, jóvenes, forma acrosomas. ¿Sí? Profesor, ¿y esa estructura de los acrosomas? Ah, esa estructura está presente dentro de los espermatozoides. ¿Sí? Dentro de los espermatozoides. ¿Correcto? Muy bien. Continuamos. Bien. Primera estructura que está dentro del citoplasma. El núcleo. ¿Sí? El núcleo. Función del núcleo, él va a dirigir todo el conjunto de formación, ¿no? ¿De quién? De la ADN. Recuerden que el núcleo, ¿no? Tiene al ADN. Ahí se almacena el ADN. Entonces, esa estructura del núcleo administra eso. Primer función. Una característica del núcleo, jóvenes, es que es una de las estructuras que tiene dos membranas. Y creo que en una clase lo dijimos, ¿no? El nombre de la membrana nuclear es carioteca o envoltura nuclear. ¿Correcto? Entonces, esa carioteca envuelve al núcleo, ¿no? Y otros datos adicionales, recuerden que otros organelos o estructuras celulares que tienen doble membrana son mitocondria, cloroplastos. ¿Correcto? Entonces, son estructuras que están dentro de la doble membrana. ¿Sí? Y otro dato, los organelos que no tienen membrana, ribosomas y citoesqueleto. Los demás, lisosomas, vacuolas, ¿no? Tienen una sola membrana, ¿vale? Y un complejo de endomembranas, el retículo no plasmático y el aparato de Golgi, ¿correcto? Muy bien. Otra composición del núcleo es que tiene matriz, tiene núcleo, jugo nuclear, perdón, que es el nucleosoma. Ahí ocurren reacciones también, ¿vale? O sea, dentro, dentro del núcleo también hay jugo nuclear, ¿sí? Y otro componente, las cromátidas o la cromatina. ¿Esa cromatina qué es? Cuando hablamos de cromatina, grábenselo, jóvenes. Tiene ADN, tiene proteínas, ¿sí? Que cuando se une ese ADN y esa proteína, forma histonas, ¿vale? Muy bien. ¿Por qué le digo esto? Porque recuerden que el ADN, que es donde se va a almacenar en el núcleo, ese ADN que almacena toda la información o características de nosotros genéticas, ¿no? Recuerden que es una doble hélice, ¿vale? Es una doble hélice, ¿correcto? Que esa doble hélice, ¿no? Está formada ¿por qué? Por bases nitrogenadas, ¿correcto? ¿Sí? Adenina, timina, citosina, guanina. Recuerden esa relación. Adenina, timina, citosina, guanina. Esa es una relación que se forman o se unen por unas puentes de hidrógeno. Se forman por puente de hidrógeno, jóvenes. ¿Correcto? Se forma por puente de hidrógeno. ¿Sí? Que eso y aquí más adelante explicaremos un poco más. Y otra estructura del núcleo, ¿cuál es? El nucleolo. ¿Qué me permite el nucleolo, profesor? Ah, formación de ribosomas. ¿Y quién me menciona? Leslie. ¿Cuál es la función de los ribosomas? Leslie, ¿cuál es la función de los ribosomas? Sí, profesor. ¿Cuál es la función de los ribosomas? Era sintetizar las proteínas. Muy bien, Leslie, correcto. La síntesis de proteínas. ¿Y por qué voy a formar síntesis de proteínas, profesor? Porque necesito las proteínas para ensamblar o formar a mis nuevas células, ¿no? Muy bien. Entonces, así está conformado el núcleo. Ahora, lo que se forma, como dije, principalmente en el ADN, en el núcleo, es el ADN. ¿Y ese ADN dónde está adherido, profesor? En el cromosoma. El cromosoma es la estructura principal que me va a permitir el ciclo celular.
formar nuevas células, ¿no? ¿Y qué hemos dicho? El ADN, en primer lugar, es una doble hélice, ¿sí? Que si yo tengo aquí, si es una doble hélice y me dicen que tengo 20 pares de nucleótidos, ¿cuántos voy a tener? Voy a tener 40, porque son dos hélices, ¿no? Si me dicen 80 pares de nucleótidos, entonces son 160, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo un doble hélice, doble cadena de ADN, ¿sí? Y que esa está formada por bases nitrogenadas, adenina, timina, citosina, guanina. Adenina, timina, un triplete de puente de hidrógeno y citosina, guanina, un doblete, ¿sí? Un doblete de puente de hidrógeno. Ahora, dentro de esas bases nitrogenadas tenemos bases purinas y bases pirimidinas. Cuando hablamos de bases purinas, ¿no? O púricas, ¿no? Tenemos a la adenina y guanina, ¿vale? Cuando hablamos de bases pirimidinas, tenemos a las que nos quedan, ¿no? Citosina, timina, uracilo, ¿vale? Entonces, en total tengo 5 bases nitrogenadas, que la adenina y guanina forman parte de las bases purinas y timina, citosina y guanin y uracilo forman parte de las pirimidinas, ¿vale? Que esas doble hélices empiezan a condensarse y empiezan a unirse ¿con quién, profesor? Con las histonas. Tenemos 5 tipos de histonas, jóvenes. Histona 1, H1, H2A, H2B, H3 y H4. ¿Correcto? Que esas van a formar el primer complejo, que son los nucleosomas. Los nucleosomas se forman, van condensando a este ADN. Porque recuerden que nosotros tenemos aproximadamente una cadena larga de ADN de aproximadamente de 8 millones. ¿Dónde vamos a tener todo eso? ¿No? Es como un disco, ¿no? Que ahí se va enrollando. Entonces, la primera estructura para enrollar y formar nuestro cromosoma son los nucleosomas. ¿Y qué es el nucleosoma, profesor? Histonas más ADN. ¿Cuántas histonas, profesor? Tengo un octeto de histonas aquí. H2A, H2B, H3 y H4. Pero, profesor, ahí tengo 4 por 2, 8. Y ahí están mis octómeros. Y en esos octómeros, en cada una de esas histonas, se enrolla el ADN. Y así voy formando varios nucleosomas que ustedes ven acá, hebras de 10 nanómetros. ¿No, profesor? ¿Y el H1? Ah, el H1 está acá, jóvenes. Es el vigilante, el que asegura que se enrolle adecuadamente en ese nucleosoma. Y así al final, ese histona, como ustedes ven aquí, ¿qué hace? ¿No? ¿Qué hace? Empieza a emparejarlos y los va uniendo para formar mi segundo nivel, como ven acá, ¿no? Como una torre, ¿no? Se va formando. ¿Y a quién forma, profesor? Al solenoides, ¿no? Entonces, el conjunto de nucleosomas que forma, profesor, solenoides, ¿no? Y estos solenoides, como ven, se van enrollando, sujetando más y más, forman las cromátidas. Y estas cromátidas se siguen enrollando, ¿no? Que ya son cromosomas condensados y empiezan a enrollarse. Y así forman a mi cromosoma. Que ese cromosoma tiene un punto de unión, que son los centrómeros. Y mis cromátidas, como ya dije, ¿no? O brazo P o brazo Q. ¿Vale? Muy bien. Y el telómero. El telómero es ahí todo el ADN que a medida que nosotros vamos, ¿no? Avanzando en nuestro ciclo de la vida, se va gastando ese telómero. Se gasta ese telómero, llegamos a la vejez, ¿no? ¿Y por qué pasa eso, profesor? Porque en el caso de nosotros no tenemos activos a las
telomerasas. Por eso, que es la enzima que me produce este telómero o este ADN. ¿Sí? Entonces, la condensación del ADN empieza con nucleosoma, solenoides, y esos solenoides forman cromátidas, y esas cromátidas se van condensando, y se van condensando, se van ahí uniendo, ¿no? Así cuando ustedes tienen su ropero y van metiendo ahí, metiendo su ropa, hasta para que pueda cerrar la puerta. Igual acá, ¿no? Ese solenoides con las cromátidas va metiendo, y se va formando el cromosoma, unidos por el centrómero. ¿Vale? Entonces, así condenso a mi ADN. Y ahí aparecen mis 23 pares de cromosomas, porque recuerden que tengo 23 la madre y 23 el padre. Ahí están mis 46 cromosomas, ¿sí? Mis 46 cromosomas, 23 y 23, que cuando se unen en la meiosis, en la profase 1, que es el paquiteno, perdón, es en la meiosis 1, en la profase 1, que lo que es en el cigoteno, estas hermanas cromátidas, cromosoma 1 del padre y la madre, se unen y van formando a los cromosomas homólogos. ¿Correcto? Entonces, así hacen la formación de mis 23 pares de cromosomas. Tengo 23 pares, ¿no? 22 son cromosomas somáticos, que ellos son los que me van a dar las características o los caracteres de nosotros, ¿no? Cabello, piel, ojos, orejas, ¿no? Nariz, forma de nariz, ¿no? ¿Y el otro par, profesor? Ah, el otro par, ¿cuál es? El par sexual, ¿no? El par sexual, ¿vale? Bien, como ya lo hemos mencionado, ¿no? La función del núcleo, ¿cuál es? El genoma, contiene el genoma, permite la replicación, la transcripción y la regulación del ciclo celular. Cuando hablamos de transcripción, jóvenes, se refiere a la síntesis de proteínas. No se olviden de eso. ¿Sí? ¿Y en qué área se produce eso? ¿No? En el nucleolo, ¿no? Nucleolo, que es el que forma los ribosomas. Hasta aquí, jóvenes, ¿alguna interrogante? ¿Todo claro? A ver, un nucleosoma. ¿Cómo forma qué es un nucleosoma? A ver, dígame, si me han captado la idea. ¿Qué es un nucleosoma, Valentina? ¿Es un nucleosoma, Valentina? Dime, Leslie. Es ¿Te la escucho? unidad básica del ADN. Ya, pero correcto, pero ¿cómo forma a mi nucleosoma? ¿Cuál es la composición del nucleosoma? Lo hemos dicho. Las neuronas. Las neuronas, nucleosomas. Nucleosomas, Abril. Dime la respuesta. Las histonas. Muy bien, forma histón. Las Este es histonas. compuesto. ¿Tiene histonas? ¿Solo histonas? Disculpe, no la escucho. ¿Solo histonas tienen nucleosoma? ADN. Correcto, También el ADN. correcto, jóvenes. Un nucleosoma está formado por histonas más ADN, ¿vale? ¿Y cómo forma un solenoides, Jesús? O Katy, ¿cómo forma un solenoides? Gino, ¿cómo forma un solenoides?
Mariana, ¿cómo forma un solenoides? Un solenoide lo formo por un conjunto de nucleosomas, ¿vale? Y un nucleosoma es ADN más histonas, ¿correcto? Muy bien. Otro organelo es el retículo endoplasmático, ¿no? El retículo endoplasmático liso y el retículo endoplasmático rugoso. El rugoso ya sabemos que síntesis de proteínas, ¿no? El liso no tiene ribosomas, ¿no? El rugoso sí, tiene adherido en sus endomembranas a los ribosomas y eso hace que cumpla la función de síntesis de proteínas, ¿correcto? Mientras que el liso no tiene adherido, ¿no? No tiene adherido a los ribosomas. Pero su función, ¿cuál es, profesor? Su función es síntesis de lípidos y la desintoxicación celular, ¿sí? Eliminar sustancias de desecho, ¿correcto? Otra endomembranas, el aparato de Golgi, que ya les comenté, ¿no? Tiene una cara cis, una cara trans, una se comunica con el núcleo, otra se comunica con la membrana celular, ¿correcto? ¿Cuál es su función? ¿No? Su función es la de transporte, almacenamiento, ¿no? De proteínas, ¿correcto? Y estos dictiosomas estos vesículos reciben el nombre de dictiosomas. Y recordar, el aparato de Golgi forma a los lisosomas, a las vacuolas, a los acrosomas, que están en los espermatozoides, y la pared celular de los vegetales, ¿correcto? Muy bien. Entonces, como les dije, ellos van a sintetizar, ¿no? Lo que sintetiza el retículo endoplasmático liso y rugoso, ¿quién lo lleva? El aparato de Golgi o los dictiosomas, ¿no? Y lo lleva hacia todas las membranas donde sea requerido, a toda la célula, ¿correcto? Muy bien. Y el que cumple función fagocitaria, ¿no? O la digestión celular, los lisosomas. Estos lisosomas, ¿no? Cuando el complejo de Golgi trae estas proteínas o lípidos, lo que haya formado el retículo endoplasmático, los va a sintetizar. ¿Qué quiere decir? Que estos lisosomas contienen enzimas. O sea, los lípidos con las lipasas, que forman ácidos grasos. Las proteínas con las proteasas, que forman aminoácidos, ¿no? Un almidón, amilasa, que forma glucosa con maltosa, ¿no? Entonces, nucleótidos, nucleasa, ¿no? Forma bases nitrogenadas, ¿no? Cuando yo hablo de nucleótidos, jóvenes, recuerde que es grupo fosfato, bases nitrogenadas y azúcar, ¿vale? Muy bien. Y estos lisosomas funcionan en un pH ácido, casi de 5, ¿correcto? Y contienen enzimas hidrolíticas, enzimas digestivas, como la lipasa, la proteasa, la nucleasa, la amilasa, ¿no? Que son enzimas que van a degradar biomoléculas de mayor peso molecular. ¿Y cuáles son esas, profesor? Lípidos, proteínas, carbohidratos, ¿no? Y mencionamos a la mitocondria, otro organelo, ¿no? La mitocondria, ¿qué va a producir? Síntesis de ATP, producción de ATP. Y es un organelo que presenta doble membrana, y es un organelo que tiene ADN, y esta mitocondria lo brindan en el momento de un nuevo ser, las mujeres, las mamás, ¿no? Brindan esta mitocondria al nuevo ser, ¿correcto? Entonces tienen
Y aquí se realiza en la matriz mitocondrial el ciclo de Krebs, y en las crestas se encuentra, ¿qué cosa, profesor? La cadena transportadora de electrones, ¿correcto? Entonces, función de las mitocondrias, síntesis de ATP. ¿Y qué es ATP, profesor? Adenosín trifosfato, ¿vale? Muy bien. Y estos plastidios, que ya le hemos dicho en un inicio, que forman parte de los vegetales. Cloroplastos, leucoplastos y cromoplastos, ¿no? Dentro de los leucoplastos, que son los que cumplen función de reserva, amiloplastos, proinoplastos, olenoplastos, que estos son los que almacenan proteínas, los oleoplastos, conocidos también así, que almacenan a los lípidos, ¿no? Y los cromoplastos, que ya sabemos que son los que almacenan pigmentación, ¿no? Y el cloroplasto, con esta imagen que ya le hemos visto aquí, ¿no? Que es los cloroplastos en una práctica donde se realiza la fotosíntesis. ¿Estos quiénes son? A ver, en esta imagen, William, esta imagen que estoy con el cursor, ¿quiénes son estos? ¿Quién me dice? ¿Qué tipo de platillo es ese? ¿Qué tipo de plastidio es? Jóvenes, ¿quién me dice? Leslie, Valeria, ¿quién me dice? Hani, ¿quiénes son ellos? Gracie, Ángela, Mariano, un favor, para la práctica todos encienden su cámara, ¿ya? ¿Quiénes son ellos? Ellos son los amiloplastos. Amiloplastos. Ok. Los amiloplastos, correcto, Maite, muy bien. Ellos son los amiloplastos, ¿sí? Los amiloplastos, jóvenes, y van a dar práctica hoy día, de examen parcial. Se supone que deberían haberlos conocido estos. Y estos de aquí son los cromoplastos, ¿vale? Muy bien. El que me da la tonificación, ¿no? Cuando me refiero a tonificación, mantener esa presión hídrica en las células, la vacuola, ¿no? La vacuola, ¿correcto? La vacuola, ¿vale? Muy bien. Y hay tipo de vacuolas, claro, profesor. Las vacuolas líticas, que son las equivalentes a los lisosomas de los animales, ¿no? Y son las que se encargan de degradar materiales de desecho, ¿correcto? Y la de almacenamiento, su propio mismo lo dice, ¿no? Que son las que almacenan, ¿no? Sustancias de reserva, ¿correcto? Y el agua, ¿no? Lógicamente. Otro organelo son los peroxisomas, jóvenes. Los peroxisomas son los que cumplen función de eliminar sustancias tóxicas y también tienen enzimas como los lisosomas. Por ejemplo, una enzima que tienen los peroxisomas, y de ahí viene su nombre, la peroxidasa y la catalasa. Ellos, ¿no? Degradan sustancias tóxicas. Por ejemplo, en el caso de la catalasa va a degradar al agua oxigenada, al H2O, O2.
¿no? Y moléculas de alcohol en el hígado, la detoxificación. Y pregunto aquí, ¿qué organelo de lo que hemos visto ahorita cumple la función de detoxificación celular? ¿Qué organelo? Catherine, ¿qué organelo cumple detoxificación celular? Ángela, Retículo endoplasmático. ¿cuál de los dos, el liso o el rugoso? Porque recuerden que son dos. El liso. Muy bien, el liso, correcto. El liso cumple esa función, ¿vale? Bien. En cambio, las peroxidasas degradan ácidos grasos, ¿no? Y aminoácidos, porque a partir de ellos generan esa agua oxigenada. Y esa agua oxigenada, ¿quién la va a convertir en agua y oxígeno? Las catalasas, o sea, ambas trabajan conjuntamente, ¿no? En la cual, si hay ácido graso por mi torrente sanguíneo, esas peroxidasas van, los detectan y los convierten en agua oxigenada, en H2O2. Y de ahí vienen las catalasas y lo degradan, ¿no? A agua y oxígeno. Y así de esa forma la célula aprovecha sus componentes, ¿no? Aprovecha sus componentes, ¿correcto? Y aproximadamente una cuarta parte del alcohol que entra en el hígado se procesa en los peroxisomas, ¿correcto? Entonces, ellos van a transformar esa agua, ese alcohol en agua oxigenada y esa agua oxigenada se transforma en oxígeno y agua, ¿correcto? Muy bien. Listo. Muy bien, jóvenes. ¿Preguntas? ¿Todo claro? Profesor, disculpe, no puedo escuchar el de significado de peroxidosas porque pasó mi sobrino y no pude escuchar. ¿Me podría explicar, por favor? En el caso de los peroxisomas, Maite, los peroxisomas van a cumplir la función básicamente de desintoxicación, eliminar todas las sustancias de desecho, ¿sí? Las elimina, pero para poder eliminar esas sustancias de desecho y aprovecharlas, ¿no? Tiene enzimas, dos enzimas, las peroxidasas, ¿no? Que agarran a los ácidos grasos o a los aminoácidos que hay, ¿no? Y los transforma en agua oxigenada, ¿correcto? Y esa agua oxigenada que es liberada lo capta la catalasa, ¿correcto? Y esa catalasa lo transforma en un lado agua y por otro lado oxígeno. Y de esa forma yo voy eliminando todas mis sustancias tóxicas, ¿no? Entonces, estas peroxisomas, por ejemplo, en el caso cuando nosotros bebemos, ¿no? Demasiado alcohol, esas peroxisomas se van a encargar de eliminar todo ese alcohol que tenemos, ¿correcto? Por las peroxidasas y las catalasas. ¿Correcto, Maite? Sí, profesor, gracias, lo estaba apuntando. Gracias. Muy bien, Maite. ¿Más preguntas? Vale. Listo. Si no hay preguntas, vamos a responder aquí. Dice aquí, un paciente joven comienza a presentar síntomas como la piel extremadamente frágil, tendencia a que las heridas cicatricen lentamente, articulaciones muy flexibles y propensas a luxaciones frecuentes, así como dolores articulares crónicos. También se observa facilidad para que aparezcan moretones y heridas en la piel, con un mínimo de trauma. Estos signos indican que una estructura del tejido conectivo está comprometida. Yo pregunto, de lo que hemos visto,
Identifique el componente de la matriz extracelular a que se refiere. Otro, mencione otro componente de la matriz extracelular. A ver, Gino. Gino, te Profe, ¿me escuchamos. escucho? Sí, te escucho, Gino. El colágeno. El colágeno. ¿El colágeno cumplirá eso? ¿Quién tiene otra respuesta? ¿Será bien correcto lo que dice? ¿Por qué el colágeno, Gino? ¿Por qué, Gino, el colágeno? Porque el colágeno o la elastina cumplen la función de estructural, ¿no? Entonces, va a permitir que se afecte a nivel estructural, ¿no? Muy bien. Colágeno, correcto, Gino. O elastina, ¿no? Y otro componente de la matriz, a ver, ¿qué hemos dicho? Extracelular, Hani. Otro componente, Proteoglicano, profesor. correcto, los proteoglucanos, ¿no? O las glucoproteínas, ¿no? O la fribictina, o las lamininas, que son otros componentes de la matriz extracelular. Correcto, muy bien. Segunda pregunta. Dice, un niño presenta retraso en el desarrollo motor y cognitivo. Los exámenes celulares muestran una acumulación anormal de proteínas y lípidos dentro de las células, debido a su incapacidad para procesar y transportar correctamente estas moléculas, provocando una discapacidad intelectual y anomalías físicas. Pregunto aquí, identifique la organela a la que refiere el texto y mencione una característica de la organela identificada que no haya sido mencionada en el texto. A ver, pensemos un poquito y de lo que hemos mencionado, ¿a quién se refiere? A la lisosoma. Al lisosoma. A los Soma. lisosomas. ¿Por qué a los lisosomas? A ver. ¿Por qué a los lisosomas? Sin miedo, díganlo. Por la Porque contiene acumulación de enzimas, proteínas. profesor. Correcto, porque recuerden que los lisosomas contienen sus enzimas digestivas, que ellas son las que van a degradar, ¿no? Ellas van a degradar. ¿A quién, profesor? A los lípidos, porque ahí están las lipasas, ¿no? Como lo que dice aquí, ¿no? Esos lípidos van a ser degradados y llevarlos a los ácidos grasos. Y si no hay esas enzimas, entonces se va a acumular en el cuerpo, ¿no? Y si no hay proteasas, profesor, las, pro- las proteínas se van a seguir acumulando, ¿correcto? Muy bien. ¿Y qué otra función cumple el lisosoma aquí? Que lo mencioné también. Descompone las macromoléculas. No sé. Muy bien, Maite, correcto. Descompone las macromoléculas. Bueno, no básicamente descomposición de las macromoléculas, sino que va a cumplir función para que plasmar la idea que dice Maite, es que va a cumplir la función fagocitaria, jóvenes, la función fagocitaria, ¿correcto? Va a llevarse a la sustancia de desecho que no sea requerida por la célula. Esa es otra característica, ¿correcto? Entonces, la función de los lisosomas es digestión celular y
llevarse también esos restos que no requiera la célula. ¿Correcto? ¿Sí? Muy bien. Correcto, jóvenes. Muy bien. Y la tercera, a ver, eso lo hemos mencionado. ¿Sí? Dice, el síndrome de Rett es una patología que se caracteriza por afectar la regulación de la expresión génica debido a la metilación del ADN, ¿no? Y modificación de histonas, inhibiendo la correcta expresión de supresión de genes, ¿no? Lo que conduce a graves problemas en la expresión génica y el desarrollo celular normal. Pregunta, ¿qué componente del núcleo estaría siendo afectado según el enunciado? Mencione otra función que realiza el núcleo. A ver, ¿qué componente estaría afectado en el núcleo? A ver, estaría siendo afectado aquí. ¿Quién me dice? A ver, La Ah, cromatina. la cromatina. la cromatina. Correcto, ¿no? Porque cuando hablamos de cromatina, estamos hablando del conjunto ya de solenoides, y si afecta a solenoides, afecta al nucleosoma, ¿no? ¿Y ese nucleosoma qué es, profesor? Ah, en el nucleosoma está el ADN con las histonas. Correcto, ¿no? ¿Y qué función? Otra función del núcleo. O sea, ahí es expresión génica, ¿no? Porque está afectando, ¿no? La expresión génica. O la Producción transcripción, de ¿no? ARN. ¿Cómo? Producción de ARN. Producción de ARN, correcto, síntesis de ARN. Muy bien, correcto, perfecto, genial. Muy bien, entonces, recordar esto, jóvenes, que la matriz extracelular está conformada por colágeno, elastina, que es la arquitectura de todos nosotros, que ya lo hemos visto en casos, ¿no? Los que equilibran el ácido base, ¿no? Los proteoglucanos y los GAG, ¿no? Y las glicoproteínas, que son moléculas de adhesión, que ya hemos visto, molécula de adhesión, las lamininas o las fibroblastinas, ¿no? Y dentro de la matriz intracelular, que es básicamente el citoplasma, que son sustancias gelatinosas, conocidas como citosol, que tienen citoesqueleto y a las adhesiones de las organelas. Cuando hablamos de organelas, al núcleo, al retículo endoplasmático, al aparato de Golgi, a los lisosomas, a las mitocondrias, a los plastidiolos, vacuolas y peroxisomas. Recordar, los plastidiolos forman parte de ¿quién, profesor? De la célula vegetal. Los animales no tienen plastidiolos, jóvenes, ¿vale? Y un dato adicional, jóvenes, es que los centriolos son exclusivos de la célula animal, ¿vale? Mientras que los casquetes polares son exclusivos de los vegetales, que ellos me permiten formar ¿qué cosa, profesor? O me permiten realizar el ciclo celular. ¿Sí? Preguntas, jóvenes. ¿Qué nos llamó más la atención aquí de todo lo que hemos mencionado? A ver. Ah, bueno, a mí la vacuola. La vacuola, ¿no? Porque la vacuola cumple función, pues, también de eliminar sustancias de desecho y almacenamiento, ¿no? Hemos dicho eso, ¿no? Y todo lo que hemos dicho nos servirá para nuestro futuro profesional. Hani, ¿te servirá lo que hemos visto hoy día? Sí, profesor. ¿Por qué, Hani? Gino, ¿te servirá lo que hemos visto hoy día? Sí, profe. Mire, por ejemplo, en lo anterior que vimos ahorita de los lisosomas,
y lo del niño que tenía un retraso motor, yo creo que en sí sirve en todas las carreras de la rama de medicina, ¿no? Porque puedes saber la causa de lo que causan diferentes enfermedades o incapacidades, ¿no? Claro, correcto. Muy bien, Gino. Sí, ¿no? Entonces, todas las estructuras, como hemos visto, tienen una función, tienen una particularidad, ¿no? Que esa particularidad me va a permitir saber la función. Si hay un deterioro o un mal funcionamiento de cada uno de los organelos, entonces no voy a poder cumplir la función específica de la célula. Y ya hemos visto, ¿no? Genera lo que son las anomalías, ¿no? O los síndromes, como le conocen, ¿no? Que esas anomalías pueden ser estructural o pueden ser numéricas, dependiendo de dónde sea el daño, ¿no? De la célula. ¿Correcto? Muy bien, jóvenes. Listo. Bien, jóvenes. Entonces, dicho esto, nos damos unos minutos, ¿sí? Voy a tener la grabación. Ya le compartiré a Abril para que les pase el quiz para que puedan ahí practicar, ¿vale? Bien, voy a tener la grabación.